Y tenemos lo que son los enfoques basados en datos clínicos para mejorar la precisión de la QMRI. Del lado de las imágenes ponderadas por difusión, el grupo de trabajo del Comité de Biomarcadores de la Alianza se dedica a desarrollar un perfil de DWI, y los miembros de este comité para elaborar el protocolo es un requisito previo para obtener una señal óptima de ruido para las imágenes DWI, ya que los artefactos pueden ser significativos. Y del lado de las imágenes dinámicas con contraste, al igual que en el caso de la difusión, el grupo de trabajo del Comité de Biomarcadores, pero del lado de la perfusión, ha invertido un esfuerzo significativo en la actualización del perfil DSE original. La nueva versión del perfil de DSE es la versión 2.0 que está en desarrollo, y aquí incluyen el cerebro, la próstata y la mama. Es importante destacar que, aunque las investigaciones de la DSE constan de muchos estudios de tumores en diversos órganos, pues faltan datos importantes de lo que es la repetibilidad y la reproducibilidad. El mayor reto para estos estudios de prueba y repetición de la DSE es la necesidad de repetir la inyección de contraste. La prueba de DSE debe realizarse después de que la primera inyección del contraste haya sido eliminada del paciente, y pues esto puede tardar hasta 24 horas. Y la vida media de algunos contrastes comunes que tienen bajo peso molecular es de 90 minutos. En el artículo nos mencionan algunos resultados que obtuvieron de la adquisición de datos de DSE en la clínica para órganos como lo que es la mama, la próstata y el cerebro. En el artículo se destacaron algunos aspectos de la adquisición para estos órganos, y existe una diferencia única entre la DSE de la mama y la de los otros órganos, en gran parte debido a la necesidad clínica de realizar exploraciones bilaterales que requieren pues una cobertura más completa de la mama con una alta resolución, porque el cáncer de mama pues tiene una alta incidencia de enfermedad contralateral y multifocal. Multifocal quiere decir que surgen múltiples tumores en la misma área del seno, y la evaluación clara de la morfología de la lesión pues es esencial para el diagnóstico del cáncer. En la figura 2 se muestran las imágenes representativas de resonancia magnética antes del tratamiento de un paciente con tumor cerebral de grado 4. Esta paciente es una mujer de 65 años. En la figura 3 son las imágenes representativas antes del tratamiento de un paciente con cáncer de próstata, que es un hombre de 66 años. Y en la figura 4 es las imágenes de un paciente con cáncer de mama, que esta paciente pues tiene 34 años. Y en el artículo nos dan una propuesta de estudios de precisión con QMRI, que son las imágenes por resonancia magnética cuantitativa. Y esta alianza busca mejorar el valor y la practicidad de los biomarcadores de imagen
reduciendo la variabilidad entre dispositivos, pacientes, sitios y el tiempo. Y la plataforma común para la comunicación de estrategias que mejoren el rendimiento técnico de las aplicaciones de los biomarcadores de imagen es a través de los profiles Kiva. Estos profiles o perfiles se desarrollan utilizando datos publicados para generar afirmaciones de rendimiento basadas en la evidencia que informan a los usuarios sobre los resultados cuantitativos que se pueden conseguir siguiendo pues las directrices del perfil. Y estos métodos son prometedores para proporcionar múltiples parámetros cuantitativos de resonancia magnética a partir de una adquisición rápida, y aunque sus implementaciones específicas para DWI y DCE cuantitativas son actualmente escasas. Y pues hay una escasez de estudios que evalúen la repetibilidad de los procedimientos de imagen para medir los KIP, los biomarcadores de imagen. Los estudios publicados de retest suelen ser pequeños o mal diseñados. Y en conclusión, la Kiva recomienda la reproducibilidad y la repetibilidad de los estudios de DWI y DCE, que son imágenes ponderadas por difusión, y la resonancia magnética dinámica con contraste, en lo que son en fantasmas y pacientes, para la identificación de los biomarcadores de imagen que se utilizarán en los ensayos oncológicos multicéntricos. Y bueno, gracias por su atención. Y aquí les pongo la referencia del artículo. Muy bien, muchas gracias, Estela. Ahora, la pregunta interesante es, ¿qué tiene que ver esto con la ingeniería clínica? ¿Alguien quiere comentar? ¿O de plano esto fue un artículo que puso el profesor para llenar el espacio y se cubrieran las 11 semanas? ¿No? ¿Nadie? ¿Yo puedo contestar? Sí, claro, por supuesto. Yo por mi parte de que sí estuve leyendo el artículo, sí lo sentí algo pues técnico, porque sí venían un montón de conceptos que pues no conocía. Entonces pues sí, estaba como investigando qué significaba esto y esto y esto. Pero pues sí, le di una relación a lo de la ingeniería clínica, porque pues son como nuevos avances en lo que es la resonancia magnética, porque pues ofrecen datos que son más detallados, y pues esto ayuda a la toma de decisiones para el tratamiento del paciente. Sobre Pero todo, sí, adelante, Estela. Pero sí lo sentí un poquito técnico, porque, y aparte que estaba en inglés, y pues también tenía que ahí mejorar mi inglés. Pero lo hiciste muy bien, es decir, hay algunas cosas que necesariamente es muy difícil que sepas, ¿no? Sobre todo con lo de Phantom, PHA, perdón, NTOM, Phantom, que algunas personas lo traducen como maniquí, pero maniquí tiene una connotación humana, y el Phantom, que yo denomino fantoma, no tiene ninguna connotación humana. Puede ser un cilindro, una esfera, ¿cómo se llama? Una simple tira, un conjunto de tubos, etcétera, etcétera. Entonces, con objeto de ser completamente claros en esto y hacer la diferencia, la idea es mostrar que una cosa es un fantoma y otra cosa es un maniquí. Sin duda, esto ha evolucionado mucho y ya hay fantomas que tienen forma humana, y a eso sí podríamos llamarle ya maniquí desde mi punto de vista. Pero fíjense, incluye varias cosas: fantoma, agentes de contraste y nuevas aplicaciones
que se están encontrando en otro tipo de enfermedades que antes no se conocían, que se podían trabajar por ese lado. Y entonces, ¿en dónde entra la ingeniería clínica en este sentido? ¿Cómo puedo yo conjugar desde el punto de vista económico estos tres conceptos? Fantoma, agentes de contraste y nuevas aplicaciones. Es decir, si llega una persona y les pide que le hagan un estudio para determinar qué agente de contraste consiguen, porque ya quieren, porque el médico o médicos quieren extender, digamos, sus capacidades para ver otro tipo de patologías. Entonces, el primer problema que aparece es cuánto me va a costar. No sé si estén de acuerdo conmigo o, o a los médicos no les importa el dinero. A ver, ¿quién opina? ¿Nadie quiere opinar? No, pues sí importa lo que es la inversión que se tiene que hacer. Ahora, fíjense, cuando dice este artículo que es multicentro, es decir, no nada más son dos personas, sino ni dos hospitales, sino si son muchos hospitales en donde establecen que tiene que haber una prueba y una segunda prueba para determinar las capacidades o la viabilidad de estos agentes de contraste en determinadas patologías. Eso ya hace mucho más caro el proceso, ¿no? Ahora, ¿quién va a determinar que se haga una prueba dos veces, en su opinión? Pues tal vez el médico, si El no encuentra, médico. si, Sí, sí, adelante, adelante. ajá, si no encuentra pues lo que estaba buscando, o a lo mejor quiere asegurarse más, podría pedirlo 2 veces, pero siento que tal vez el ingeniero clínico debería de considerar pues cuánto costaría hacer otra vez ese estudio, tal vez. Exactamente. Entonces ahí entran otros factores, lo que podemos llamar nosotros bioestadística. ¿Ya todos llevaron algún curso de estadística o más o menos? O de forma, digamos, indirecta, es decir, en otros cursos o de otras maneras, etcétera, etcétera. ¿Quién quiere comentar? Pues sí, llevamos una materia de probabilidad y estadística. Entonces, ya ven ustedes que no se necesitan miles de casos para poder determinar la confianza o la confiabilidad estadística de ciertos productos. De tal suerte que es más importante que esto se haga en muchos centros donde tienen prácticas distintas y de esta manera tratar de hacer converger todas estas ideas en un solo, en una sola investigación. Pero a ver, ¿quién todavía no está convencido de que esto es ingeniería clínica? O esto está más bien dirigido para el físico médico o el investigador, o se juntan las cosas en algún punto. A ver, ¿quién quiere platicar? ¿A quién no le convence, pues, que esto siga, que esto es, eh, ¿cómo se llama? Ingeniería clínica. ¿No? ¿Nadie? Eso nomás fue para cubrir la clase del martes. ¿No? ¿Nadie quiere decir nada? Está muy raro. ¿Quién tuvo problema para entender los conceptos? Más, Yo, bueno, este, a mí sí se me hizo complicado esta ecuación por, como lo dijo mi compañera Blanquita, que pues son términos que no conocíamos. Y bueno, yo sí tengo la curiosidad en saber si esto sí es ingeniería clínica. Yo también lo veo del lado de que pues son nuevas tecnologías y tenemos que ver si esto puede pues alcanzar más demandas en la calidad de bueno, el cuidado de los pacientes. O sea, pero entonces por eso sí es ingeniería clínica. ese es un punto, pero aquí lo que más me interesaba es que ustedes vieran que siempre va a haber tecnologías o ideas nuevas que penetran prácticamente de manera directa en la clínica. Y una de esas es el uso de
biofármacos o de fármacos, o dicho en pocas palabras, de agentes de contraste, que sin duda tiene mucho que ver el médico, el clínico, el investigador, de cuál va a ser el beneficio o los resultados, pero siempre hay una connotación económica. Es decir, supongamos que ustedes como médicos ya aceptaron usar un biomarcador como lo consideren ustedes necesario. ¿Cuál sería el siguiente paso? O sea, ¿van a comprar indiscriminadamente o tienen que esperar a ver cuál sería el resultado de las investigaciones para determinar primero su uso y después las cantidades que se podrían comprar? ¿Eso podría ser ingeniería clínica? Sí, creo que sí. Sí, ¿verdad? Porque aquí hay un factor que el investigador, el clínico, no va a tomar en cuenta. Ellos quieren la cantidad suficiente de fármacos para llevar a cabo su investigación y esto no necesariamente significa que sea barato, pero que además esté considerado en los gastos del hospital. Entonces, ¿qué se requiere muchas veces para hacer este tipo de estudios? Lo que normalmente se hace es solicitar a la misma empresa que está fabricando o que fabrica estos productos, o bien solicitar alguna otra fuente o cuerpo, o bien gobierno o fundación que patrocine los fondos para la adquisición tanto de los fármacos como el pago de los servicios de ciertas personas que hagan el estudio y ya sea el análisis estadístico, etcétera, etcétera. Pero entonces volvemos a lo mismo. El médico tiene que acercarse a ustedes para preguntar, ¿cuánto me va a costar? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo puedo negociar yo con la farmacéutica que me dé tantos o cuantos muestras de su veneno para que yo lo pueda usar? La pregunta sigue siendo la misma. ¿Será eso ingeniería clínica? Sí. Ahora, ¿ustedes creen que este tipo de estudios son comunes en México o no? ¿Quién quiere opinar en su experiencia? Yo quisiera decir que sí, que porque al menos en cada estado de la República, la Secretaría de Salud tiene un centro oncológico que depende de la Secretaría de Salud y entonces es aquí donde yo he visto que hay aplicación. Incluso también el Instituto de Cancerología, haciendo un paréntesis, me parece interesante que hay una tecnología interesante que es como un robot en la farmacia que prepara medicamentos muy ad hoc para los pacientes. Entonces, con esto lo que se está haciendo es ahorrar y pues evita el desperdicio porque son medicamentos muy caros y entonces se da las dosis exactas y me parece a mí que el robot es el que prepara y lo deposita en un recipiente y lo da a un paciente en específico. Entonces, eso llamó mucho mi interés cuando fui y me parece que sí, que la aplicación es directa. Entonces, pues están viniendo todas estas tecnologías y es importante que comprendamos un poco por qué, por ejemplo, fue necesario implementar un sistema como estos, ¿no? Un robot, por ejemplo. Bueno, en principio ese tipo de procesos totalmente automatizados implican en muchas de las ocasiones el manejo de sustancias peligrosas. De tal suerte que se vuelve una muy buena opción usar un robot que evita la exposición de los trabajadores a materiales peligrosos, pero además entrega la cantidad que se requiere, no más, no menos. Sí, pero aquí en estos casos, ese robot tiene un precio, ¿verdad? Y entonces, ¿qué estamos ahí favoreciendo? La salud, el dinero, la protección de los trabajadores, la medicina personalizada para el paciente, etcétera, etcétera. ¿Qué dirían ustedes? Pues abarcaría todo eso, ¿no? Exactamente. Y el punto ahora, ¿eso sigue siendo ingeniería clínica?
Sí, también. Entonces, fíjense, mi idea, mi objetivo con que ustedes vieran este tipo de artículos es justamente un poco lo que comenta Josué, exponerlos a nuevas ideas, a nuevos conceptos, a tendencias que son muy recientes, porque si ven, este artículo es del 2018, eh, y vean ustedes que en la mayoría de los casos hay un componente clínico aquí que tiene que ver con la ingeniería, que de otra manera es muy difícil verlo, pero que además no hay nadie que no sea un ingeniero clínico haciendo este trabajo. ¿Se me explicó? Es decir, aquí hay un nicho de oportunidades para que ustedes puedan encontrar un espacio en donde trabajar. Y es justamente juntar estos elementos técnicos, muy técnicos, que difícilmente entenderían otros profesionales, juntarlos con estas necesidades de administración, de planeación, que en una palabra es ingeniería. De tal suerte que con esto mi idea es que les llegue a ustedes el mensaje de que mantengan una mente abierta a lo que pueda venir. En este caso solo se está hablando de agentes de contraste que van directamente a, ¿cómo se llama?, a problemas oncológicos, pero esto se puede extender a otras patologías. Sin embargo, esto de la oncología es un problema mundial que sigue cobrando muchas vidas. De tal suerte que por eso escogí precisamente este artículo bajo este tipo de patologías que tienen que ver con el cáncer. ¿Sí? ¿Alguien tiene duda de los que no han comentado nada? Como ¿es Aileen o Ailén y Es Dara? Aileen. Aileen. Aileen, profe. ¿Qué dirían? También en un principio podría decir que me costó trabajo relacionarlo con ingeniería clínica, pero justo los comentarios que acaba de hacer me parecen más certeros. Aparte de que, bueno, yo estuve un tiempo yendo al Instituto Nacional de Pediatría para el análisis de indicadores. Entonces, también en programas hospitalarios hemos hablado un poquito sobre eso y como usted decía, ¿no? Cuando se va a buscar un equipo, pues hay que analizar ciertas cosas. Entonces, pienso que también conocer sobre la parte técnica sería importante. Claro, muy bien. ¿Qué opinas, Dara? Ahora, a ver, seamos un poquito más sinceros. ¿No me están dando por mi lado? ¿No? ¿Nadie dice nada? ¿Todos quedan callados? No, yo no. ¿Seguros? ¿No me están dando por mi lado? No, pues díganle que sí, porque si no luego reprobamos. No, de hecho, las cosas que dijo sobre los biomarcadores y todo eso, sí, yo creo que ya hizo sentido aquí, sí, esto sí es ingeniería clínica. E igual lo que dijo mi compañera Aileen, que conocer este tipo de cosas más técnicas, pues nos ayuda pues, a saber más sobre esta tecnología y al momento de adquirirla y con quién. Y así. Claro, Aileen mencionó una cosa sobre que fueron a un hospital o estuvieron en un hospital viendo indicadores. ¿Qué nos podrías contar más de eso, Aileen? Porque esto podría ser un indicador de algo o quién sabe. Sí, bueno, en ese entonces era para ver si podíamos sustituir equipo médico, o más bien el tiempo de sustitución. Denme un segundito, perdón. Sí.
Listo, perdón. Cuidado. Y había que darle distintos parámetros de acuerdo a la edad, de acuerdo al uso, al mantenimiento que se le daba. Pero pienso que esos indicadores iban dirigidos a otra cosa. Y estaba pensando y analizando cómo se podría eso aunar a, a esto, ¿no? Que estamos platicando. Entonces, como le decía, pienso que hay que conocer justamente el equipo para también conocer las necesidades del hospital en el que estemos o en el lugar en donde estemos que queramos adquirir equipo médico. Exactamente, ahí hay otro punto muy interesante. A la hora de adquirir equipo médico, cuando ustedes tienen el uso o cuando pueden hacer uso de estas otras tecnologías, probablemente un equipo viejo, a la hora de combinar su uso con biomarcadores, pudiera extender su vida, ¿verdad? Es decir, bueno, pues este equipo está viejito y necesitamos que mejor uses un biomarcador que resalta o incrementa la señal de una manera sencilla, y con esto podemos seguir usando el equipo para estas otras patologías. Entonces, fíjense cuántas conexiones hay que no necesariamente tienen que ver con la clínica y con la práctica clínica diaria que practica el médico y demás, ¿no? Entonces, es por eso que también me interesaba que ustedes vieran este tipo de cosas. Ahora, también reconozco que su compañero hizo un buen trabajo en la traducción y es también una práctica necesaria que ustedes se enfrenten a leer artículos en inglés bajo estas otras condiciones, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro, jóvenes? ¿Nadie tiene dudas? ¿Nadie quiere comentar nada más? Bueno, haciendo un poco un comentario acerca de lo de las traducciones, a mí me ha pasado que me he encontrado con equipo que viene incluso etiquetado hasta en chino, ¿no? Literal, el número de serie viene en chino y todas las letras vienen en chino. Entonces, a lo que nos enfrentamos como ingenieros biomédicos y en el campo del hospital es a lidiar con estas cosas también, que hay que saber un poco de todo. También me pasó que un día me paré en un laboratorio de patología. Entonces hay equipos muy complejos que son muy especializados para, por ejemplo, con lo que se procesan las muestras de parafina, los microtomos, todos estos equipos que, bueno, tendríamos nosotros que tener por lo menos una noción de lo que son. Entonces es ahí donde yo relaciono también el campo de la ingeniería clínica que bueno, todo esto es muy vasto y muy, se aglutinan muchísimos campos, muchísimas materias, y esto de los biomarcadores parece lejano, pero insisto que en los centros oncológicos cada vez más pues se está poniendo en orden la reglamentación y entonces tiene que haber un ingeniero biomédico que gestione también el equipo que está ahí adentro. Entonces, aunque pareciera lejano, realmente no lo es. Claro, ahí hay otro punto importante. Los biomarcadores son un asunto de hoy y ya hay un consumo enorme de biomarcadores en México, que de una o de otra manera se usan de forma prácticamente indiscriminada. No hay claridad en este asunto de cómo, hasta dónde y cuándo. Y sin embargo, la llegada de las vacunas contra el COVID eh, levantó las alarmas y ahora parece ser que el gobierno está poniendo mucho más atención para el control de todos estos fármacos que antes se usaban de forma prácticamente indiscriminada. Y ojo, no necesariamente es privativo de nuestro país. Prácticamente en todo el mundo sucede lo mismo. Eh, Muchos fármacos se usan sin tener, digamos, el sustento científico y más clínico que respalde su uso de manera no dañina con el paciente.
¿sí? Entonces, Estela, ¿esto te resultó un problema importante, el idioma, los conceptos? ¿Nada más fueron los conceptos o solo fue el idioma? Pues los conceptos. Bueno, sí había como partes en que al traducirlo como que no me quedaba, entonces ya tenía que buscar en el traductor. Pero sí había varios conceptos que pues no conocía. Pero al final, digamos, pudiste resolver, encontraste una forma de entender esto. Sí, sí, sí Pues, es. sí, sí, adelante, Estela. No, es quería decirle que sí. Ok. ¿Los demás quieren comentar alguna otra cosa? ¿No? ¿Nadie? Bueno, tal vez eso no tiene mucho que ver con lo que vimos hoy, pero si habláramos de costos al momento de priorizar equipo, más o menos usted sabe del orden de cuánto estamos hablando de un equipo, bueno, y que utilice biomarcadores y cuánto más o menos cuánto cuesta un estudio. Mira, en general, por ejemplo, vamos a empezar con lo más sencillo, que es el uso del GDPA, que ya su compañera lo mencionó, que en el mundo artístico le llaman gadolinio o gadolinium, como lo quieran mencionar. El gadolinio tiene la bonita propiedad que se aloja en tejidos como el cerebro, el hígado y páncreas. Desafortunadamente tiene una toxicidad que durante mucho tiempo se ignoró, pero que al final nos dimos cuenta que los depósitos de gadolinio en cadáveres era muy alto. Obviamente, como es un material paramagnético, es decir, son pedacitos de fierro, por decirlo de alguna manera, que dicho sea de paso, es una idea muy similar a lo que son los champúes o los shampoos que probablemente todos usamos. Eh, de tal forma que estos niveles de toxicidad implican un cuidado que a la fecha no se tenía, perdón, hasta hace unos 15 años no se tenía claro. En este momento, como ya se sabe, hay una restricción importante en su uso. Ahora, si extendemos este tipo de precauciones a los otros biomarcadores, pues pudiera ser un problema también importante, porque estos biomarcadores que le siguieron al gadolinio específicamente para oncología son sensiblemente más caros, porque digamos que un frasquito, por ponerlo barato, de gadolinio cuesta $100. Entonces, eso se le agrega al precio de un estudio de IRM. Entonces, supongamos que van a América Sur y les dan el precio más bajo, que es alrededor de los 18,000 pesos. Esos son $900 más o menos. Más $100 de gadolinio ya son $1,000, ¿verdad? Ahora, muchas ocasiones, sobre todo el médico joven, que en la mayoría de los casos desconoce tanto la técnica de IRM y su potencial, tiende a usar siempre agentes de contraste porque alguien le platicó o leyó en un folleto o por el motivo que sea, y entonces trata de manera indiscriminada a sus pacientes usando gadolinio. Entonces, ustedes pueden ver que si yo tengo 10 pacientes, o sea, personalmente yo como médico residente tengo 10 pacientes que revisar en una semana y a los 10 ordené que se les pusiera gadolinio, pues ya verán ustedes cómo se fue eso de $100 quizá o $200 en una semana a $1,000 y más. Y entonces tomen ustedes en cuenta que muchos de los fármacos o los radiofármacos o de los biomarcadores pueden costar mucho más que eso, pero muchísimo más. Hay biomarcadores que pueden costar alrededor de $600. Entonces, si yo hago una prueba y luego otra prueba, pues ya me eché $1,200 en una persona en la que probablemente los datos que me arroje sean poco, ¿cómo se llama? Poco confiables o nada confiables o los tenga que desechar. Eso es por un lado.
la inversión. Y por el otro lado, hay muy pocos estudios de toxicidad y las farmacéuticas, ustedes saben que casi nunca van a revelar el daño que producen sus venenos que venden. Entonces, esto se agrega bajo, es un precio que se agrega bajo la idea de que va a dar una mejor, ¿cómo se llama? Va a dar un mejor diagnóstico, que ahí entra el papel del médico y del investigador para determinar que efectivamente esto se agregue y entonces se haga un análisis costo-beneficio. ¿Cuánto voy a invertir y qué daño voy a hacer contra qué es lo que me va a dar de diagnóstico? ¿Sí me explico? Sí, que supongo que ya habían visto este tipo de cosas ustedes antes, ¿no? ¿No? ¿Nadie contesta? Bueno, no formalmente, pero en algunas conversaciones con alguien que está en un hospital. Entonces, pueden ver ustedes que el uso de los biomarcadores tiene una implicación económica muy importante porque los precios son muy altos usualmente, pero tiene que tener una justificación médica sobresaliente, es decir, muy bien determinada, que obviamente ese ya no es su papel, pero sí pueden tomar ustedes en la balanza el precio y el peligro que puede representar contra el diagnóstico. Entonces aquí de nuevo entra la ingeniería clínica con la práctica clínica. Tiene que entrar en una suerte de ¿cómo se llama? De compadrazgo para encontrar un punto óptimo donde resulte para beneficio del paciente. Y esto tiene tantas implicaciones, tanto legales, médicas, de salud, como económicas. Y repito, es muy poco común, si no es que yo creo que muy cercano a cero, que a los ingenieros clínicos les hablen de los biomarcadores, pero no como el elemento para el diagnóstico, pero como este otro elemento económico que juega un papel a veces muy importante, porque si un estudio cuesta $900 y yo le agrego $100, ¿es mucho o es poco? ¿Ustedes qué dirían? ¿O es poquito? ¿Qué dirían ustedes? ¿No? ¿Nadie dice nada? Bueno, yo diría que sí, sí es bastante, yo lo diría. Yo también diré que es mucho. Ahora, ojo, esto es aplicándole, digamos, la dosis más pequeña, pero hay casos en los que le ponen la intravenosa y por ahí le aplican el agente de contraste. Entonces pueden aplicar una gran cantidad de agente de contraste que se vaya a $500, $600. Es decir, el agente de contraste está representando la mitad del costo del estudio. Entonces, un estudio de $900 puede irse a, ¿cómo se llama? A $1,500 y eso ya son 30,000 pesos. ¿Sí me explicó? Ya resultó ser un, ¿cómo se llama? Un problema importante económico. Ahora, en la medicina privada, pues eso no importa porque sea como sea, la víctima lo termina pagando, pero en el sistema público ya no es lo mismo porque un estudio de IRM en el sistema público les puede costar, no sé, a lo mejor exagero, 1,500 pesos. Y si ustedes ahora le agregan $100, que son ¿cuántos? $100, 2,000 pesos, pues ya costó 3,500 pesos el estudio, donde la gente de contraste se está llevando prácticamente todo el cargo. ¿Sí me explicó? Entonces, este tipo de cosas, repito, tienen una componente clínica muy importante por parte del médico, pero también tienen una componente económica sobresaliente. Es decir, yo puedo sugerirle al médico que busque otras alternativas, ¿no? Para no usar el agente de contraste, no a esos precios, ¿no? Y esto puede darles a ustedes un elemento más para hacer un estudio más, más realista de cuánto necesita el médico invertir para que esto se vuelva
un negocio rentable que pueda cubrir los gastos del equipo y, por supuesto, de los agentes de contraste. ¿Sí? ¿Está claro, jóvenes? ¿Más o menos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Nadie quiere decir nada más? Esto está muy raro. Nunca esperaban ver algo así en un curso como este. Entonces, fíjense, la ventaja de llamarle a este curso de otra manera, da la oportunidad de ver estos temas y no quedarnos solamente con los aspectos económicos. ¿Sí? Que ya verán ustedes más adelante cómo está ¿cómo se dice? El negocio con los, ¿cómo se llama? Con los otros temas, ¿no? Porque supongo que ya se repartieron el resto del material, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Qué temas sigue de este? ¿No se acuerdan? ¿O ya mejor lo quieren ignorar porque está muy difícil? Es algo de usual information. algo así. Issue information. Eso. Ah, ¿es de información del tejido? ¿Sí? Yo lo entendí más como o sea, estuvo raro porque yo lo entendí más como de problemas. No sé Ah, si ya entiendo. Perdón. O ajá, sea, a ver, déjenme ponerles issue y así ¿ISUE? lo escribí. Ajá, ¿Así? sí, justo, issue No information. así, ¿verdad? No, issue. Sí, son aspectos. ¿Pero cuál dicen que es el tema? Es que sí aparece en la planeación que nos mandó. Sí, Ah, ya. aparece solo como issue information. Ah, ok. Muy bien. A ver, jóvenes, más me importa saber cuál es su opinión de esto que otra cosa, porque creo que hasta parece que les di un gancho al hígado, ya todos quedaron callados, ya no saben ni qué decirme. Josué ofrece algunos detalles interesantes de la práctica diaria que ustedes pueden ver, es decir, en el ámbito hospitalario ustedes van a ver que el ataque feroz que tienen los representantes de las farmacéuticas sobre los médicos no para, no para. Y muchas veces el médico acepta ya porque el hostigamiento lo debilita. Sin embargo, yo creo que en este sentido, el apoyo que ustedes pueden brindarle al médico desde el punto de vista económico de lo que puede representar este tipo de estudios, le da, ¿cómo se llama? Un apoyo, porque hay una persona técnica que lo respalda para hacerle frente a estas farmacéuticas, ¿no? De tal suerte que véanlo también desde ese punto de vista, ¿no? De que no nada más es, ¿cómo se llama? Siempre estar hablando de dinero y decir que la mejor administración es la que no gasta nada, porque no se puede, ¿verdad? ¿O sí? ¿Ustedes qué opinan? ¿La mejor administración es no gastar nada? ¿No? Nadie dice No, nada. pues la mejor administración sería definitivamente quien hace buen uso de los recursos y puede optimizar, ¿no? Los recursos. No tanto que no gaste, sino que al momento de hacer un gasto lo haga de forma ordenada y planificada. Exactamente, ahí es donde está la diferencia. Ahí está justamente la diferencia para que ustedes tomen eso en cuenta, ¿no? ¿Sí? ¿A quién le parece muy raro esta forma de llevar el curso? ¿Nadie quiere comentar? ¿Se parece a los cursos que han llevado anteriormente? ¿Está muy raro? ¿Qué dicen? A ver. No, a mí me gusta porque, como mencionaba la sesión pasada, generalmente no tengo esa libertad como de hablar desde mi punto de vista y me parece como muy respetuosa la forma
manejar si falta conocimiento en algún concepto. Eso es muy, bueno, a mí me gusta, me agrada porque me siento con más libertad de dar mi punto de vista. Y de si Sí, me equivoco, pues no pasa nada, ¿no? O no, sea, no, simplemente nunca, vamos a poder aclararlo. Sí me ha no, nunca tocado va a en pasar otros nada. cursos. Ajá, en otros cursos es como que, ¿cómo, no? O sea, estás aquí en la optativa y ¿cómo, no? ¿Cómo puede ser que no sepas eso? Entonces, eso me parece a mí muy benéfico para todos, para que todos podamos hablar. Y pues nada, gracias por eso. No, al contrario, Andrea. Mira, es que es muy común. No, perdón, Aileen, ya te estoy cambiando el nombre. No. El punto importante aquí es que tienen un turbio pasado académico muy difícil, porque cuando ustedes entraban a un curso de matemáticas, el profesor hacía un desarrollo o mostraba un teorema o lo que ustedes me digan, sin cometer ningún error. Y entonces ustedes asumían que tenían que hacer exactamente lo mismo, resolver un integral sin equivocarse. Pero es como en las Olimpiadas, ¿no? Ustedes están viendo la gimnasia de piso y alguien viene y hace una rutina y le ponen 9.4. La pregunta es, ¿cómo pudo esa gimnasta o ese gimnasta llegar a ese punto para obtener una calificación así? Tuvo que haberse equivocado, ¿no? A lo mejor hasta tiene una lesión, se fracturó, estuvo a veces quizá hospitalizado, se deprimió, en fin, se sobrepuso a todo eso y consiguió esta calificación. Entonces, como en la universidad casi todos los cursos son así, es decir, tú vas a llevar un curso, ya lo tienes que saber, mi pregunta es, pues, ¿para qué lo llevas? O sea, ¿para qué llevas un curso del que ya sabes? Y es más importante, en mi opinión, que ustedes desarrollen una visión y las herramientas necesarias para contender con lo desconocido, que asumir que todo lo que hay ya lo sabe. Eso es, en mi opinión, una fantasía, porque pues, ¿quién lo puede saber todo? Ahora, esto de lo que yo les hablo ha sido el resultado de interactuar con los médicos a través de diplomados que nosotros hemos venido dando por muchos años. Entonces, ahí vemos las necesidades de muchos de los médicos, tanto en la clínica privada como en la pública, pero además del técnico radiólogo a lo que se tiene que enfrentar. ¿Sí me explicó? Porque el técnico radiólogo le dice, tú ponle gadolinio a este compadre hasta que le brille el aura. Y muchas veces el médico no sabe, no sabe lo que se enfrenta y el argumento de ellos es usualmente, tu vida está en mis manos y voy a hacer todo lo necesario para salvarte. Entonces, no importa que primero te mate y luego te reviva. ¿Sí me explico? O no importa que te deje un daño permanente, pero ya te quedaste vivo. Entonces, aquí nos enfrentamos a una realidad muy difícil de contender, pero ¿qué es lo que yo sugiero hacer? Empleemos el método científico. Y el método científico implica necesariamente tener dudas y no saber. Y cuando aceptamos eso, pues yo creo que ya ganamos mucho. De tal suerte que si ustedes nunca habían visto este tipo de materiales, la primera vez que se enfrentan, pues lo mínimo que pudiera yo hacer es colaborar con ustedes para que aprendan y no castigarles. No sé qué opinen, a ver, ¿qué dicen los demás? Sí, profe, bueno, a mí me parece una otra manera de tener un curso del cual nunca había tenido. Y sí me hace muy interesante igual poder decir lo que piensas sin que te digan algo o algo así. ¿Sí? ¿Los demás no me van a dar por mi lado antes de que los califique? ¿No?
Y espero que esto les dé para, ¿cómo se llama? Una idea para la vida profesional, porque afuera nadie les va a decir cómo, ni mucho menos cuándo. Sí, jóvenes, más comentarios. Ya completamos la hora y media, bueno, hora y 15, porque nos tomó 15 minutos entrar al sistema, que es muy raro lo que pasa ahí. La verdad es que no entiendo qué es lo que pasa, porque anoche lo revisé y según yo estaba todo en orden, pero quién sabe qué tipo de orden, ¿no? Profe, yo tengo una duda Sí, adelante, André. con respecto a la siguiente exposición. Es Sí. que he estado buscando el PDF, pero no lo encuentro. ¿Cuál Es es, aquí, el que le comentaba de issue, Sí, profe, tampoco yo lo encuentro. ¿Cuál es? Déjeme ver si lo... Sí, yo tampoco y es el que me toca exponer. De hecho, he querido así como encontrarlo y ¿Y no. por qué no me había contactado antes? Bueno, Perdón, profe. porque este día le tocaba a mi compañera Blanquita y ella lo tenía y por eso apenas lo Ah, ya. buscamos. O sea, aventaron primero a su compañera a ver qué le pasaba y luego ya. No, ese ya lo teníamos, ese PDF ya. Bueno, a ver, díganme, ya sea que me digan por aquí o me lo envían por el Skype y yo por ahí mismo se los, ¿cómo se llama? Se los puedo enviar sin ningún problema. Eh, es más, si me ponen el título aquí ahorita en el chat, a lo mejor. Lo que pasa es que este sistema no acepta, ¿cómo se llama? Que envíe yo archivos, ¿verdad? No sé si le puedo compartir pantalla para que vea cuál Sí, es. sí, por supuesto, por supuesto. Fíjate que no vemos, nada más dice que des doble clic para entrar en modo de pantalla completa. Ah, aquí está. ¿Ya ves? Sí. Ah, es este. Bueno, primero sí, se me trabó. Ah, ya ve que esto es lo que nos mandó y Sí. este es el que toca. Este es el que hizo mi compañera Blanquita y este es el que sigue. ¿Y Y no han entrado al número completo de la revista? ah, no, bueno, yo lo que hacía era le daba clic a esta página y ya me mandaba aquí, pero ya cuando le doy aquí PDF, pues no, nada más no. A ver, permítanme un segundo, porque ahí debe de estar la información del número, ¿no? Que, si no mal recuerdo, ahí está, ¿no? Sí, pero solo sale esta página, creo. ¿No? Ah, no. ¿Qué pasó, Andrea? Nos estás cotorreando. Sí, sí, está. Ese es el Ah, número sí, completo, ¿no? salió. Si le sigues. Sí. Bueno, ya acaba. Andrea, perdón, es que yo había visto en ese PDF que eran más bien como notas acerca de la Sí, revista y sí, como sí. algunos agradecimientos, unas cosas así, pero como tal información acerca de un artículo o un tema, no. Sí, justo es lo que yo también estuve revisando. Ajá, no Mira, viene como tal un tema que miren, sí. avancen sobre la revista en las siguientes páginas. A ver, la siguiente. Ahí, mira, ahí puedes pararte. Dice, ¿cuál es el primero? La taxonomía del valor. Este. Sí. Bueno, que usted puso aquí, nada más dice así. Información del número. No, nada, ese, fíjense, ese es que eso habla de lo que trata todo el número de la, ¿cómo se llama? De la, de la revista, de tal suerte que usted se den cuenta hacia dónde va este rollo del, ¿cómo se llama? Del número especial sobre el valor de la resonancia.
¿Sí me explico? Entonces, fíjense, aquí están esto, en esa página, si ven el número 11, dice taxonomía del valor, valor de MRI, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, si se van para abajo, ahí pueden ir viendo que ya se refiere a más de los artículos que hemos estado viendo. Si le pueden dar clic ahí y les da el, ¿cómo se llama? ¿Les da el artículo o no? No. No, es nada más el índice, ¿no? Sí. Sí, es por eso que lo que pasa es que yo puse ahí para que marqué ese, para que vean ustedes que, ¿cómo se llama? De qué trata y hacia dónde va, o por qué es importante hablar de estas cosas. Ah, ya. Entonces, el que le tocaría a mi compañera Eileen sería taxonomía. No, si ven ustedes, sí pueden poner la taxonomía del valor, pero entren a todo el número. Este es lo que les da como les da el índice, ¿verdad? Sí. Sí, ahí les ofrezco una disculpa, ahí quedé mal. Tendría que haber sido el siguiente, la taxonomía del valor. Ah, Mark Schweitzer es médico. Entonces, me importaba mucho que ustedes vieran qué es lo que piensa un médico a la hora de hablar cosas de las que no sabe, ¿no? O bueno, sabe, pero poquito. bueno. Sí, entonces, el siguiente martes mi compañera Eileen va a exponer ¿no? Sí, bueno, Ah, ok. no sé cómo se organizaron, ¿eh? Bueno, sí, a ella le tocaba el que sigue. ¿Sí? Sí. Miren, de cualquier manera, avísenme con tiempo. O sea, digamos, en estas semanas, si hay cosas que no encuentran, avísenme. Y lo encontramos luego, para que tengan más tiempo ustedes de revisar. Ahora, tengan muy en cuenta que los traductores automáticos que hay en línea luego no son tan buenos. Entonces, volvemos a lo mismo. Contáctenme ya sea por Zoom o por Skype y ya les puedo yo dar una mejor traducción de lo que se está buscando, o bien les puedo recomendar alguna referencia para que ustedes vean el significado de las cosas. Repito, este curso no se trata de que ustedes sepan, se trata de que aprendan. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. ¿Sí? Sí, profe. No, yo no espero que ustedes sepan estas cosas, porque es muy difícil. Digo, yo tengo ya casi 3 décadas metido en estos asuntos. No esperaría que nadie supiera ni la centésima parte de lo que este material representa. Al contrario, mi intención es que ustedes vean material nuevo, bajo otros conceptos, bajo otro ambiente, y esperemos que se interesen, ¿no? O que les sea de alguna ayuda desde, no sé, desde entretenerse, encontrar un empleo o formar su propia empresa, no sé. ¿Está claro, jóvenes? Sí, Sí, profesor. profe, gracias. ¿Nadie tiene más dudas? ¿No? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, muy bien. Pues ya los dejo porque a lo mejor luego ya no los dejan entrar a las otras clases.